Antes que nada quisiera dar reconocimiento y decir que yo solo soy la vocera de esta historia porque es un trabajo colectivo que hemos hecho todo mi grupo de estudiantes y otros colegas que iré diciendo en el camino. Entonces, bueno, quisiera empezar diciendo que la ontogenia es una fuente muy importante de variación fenotípica, esto en casi cualquier organismo, al menos macroscópico. Desde los cambios abruptos que podemos observar desde una plantulita chiquitita hasta un árbol reproductivo, o en animales hay cambios muy conspicuos, aquellos que tienen procesos de metamorfosis desde sus estados larvarios hacia los adultos son transformaciones conspicuas muy interesantes, pero también cambios más sutiles, en particular en el mundo de los herbívoros. Hay cambios, por ejemplo, conductuales que les permiten consumir cierta parte del tejido cuando son pequeños y otras partes del tejido cuando son más desarrollados, o en cuestiones de aposematismo, la coloración, entonces un poquito cosas menos drásticas que la metamorfosis, pero también ocurren en ese aspecto. En mi caso, hasta hace unos pocos años me concentré en la ontogenia de las plantas. Muchas cosas cambian durante el desarrollo de las plantas desde que son plantulitas, juveniles, prereproductivos y reproductivos. Entonces, cosas como las tasas fotosintéticas, la masa foliar, el área foliar, los contenidos de carbohidratos, nitrógeno y, para mi gusto, lo más importante, las defensas en contra de los herbívoros. Ahora, ¿con qué patrón suceden estos cambios? Pues la respuesta es que no hay patrón y depende cuáles son los estadios concretos que estamos comparando. Para una misma especie, yo les podría decir que hay una reducción en las defensas durante la ontogenia, por ejemplo, de la etapa de cotiledón a la etapa de juvenil, o cuando las plantas ya no son senescentes, puede haber reducción en la tasa en las características defensivas, pero si yo comparo los pequeños juveniles con un brinzal en los árboles, el patrón puede ser contrario. Entonces ya existen varias revisiones y metaanálisis que nos dicen que pues realmente esto, ¿no? Esto es un metaanálisis de mi colega Casey Barton y Julia Koricheva, en donde vieron para la información que estaba disponible en ese entonces, en el 2010, que por ejemplo entre estos dos estadios la defensa química tiende a subir, entre estos la física tiende a subir, después en las etapas maduras tiende a reducir y los patrones son muy diferentes dependiendo si son herbáceas o woody plants, ¿cómo se llama? Árboles, leñosas, gracias. Ok, entonces hoy en día me sentiría bastante segura de decir de que casi cualquier planta cambia su defensa durante la ontogenia, casi cualquier especie de planta. Y el asunto es como para tratar de pensar, bueno, ¿y qué sigue en esta carrera de investigar las trayectorias ontogenéticas de las plantas? Con mi colega Casey pensamos, bueno, ¿cuáles son los motores que promueven estos cambios, ya sea ascendentes o descendentes o simplemente no lineales? Y entonces se nos ocurrió que los podríamos clasificar en factores intrínsecos, esto es, costos en la asignación, restricciones del desarrollo, o la multifuncionalidad de atributos para distintas funciones van a promover que a veces haya más o haya menos de ciertos atributos. Pero también hay factores extrínsecos, la preferencia de los herbívoros por cierto estadio ontogenético, la estacionalidad, la disponibilidad de recursos. Entonces, para cerrar esta parte introductoria, quisiera enfatizar que el estudio de las defensas, y bueno, de los fenotipos en general y de las defensas, se ha centrado en descripciones de momentos específicos del desarrollo. Y esto por muchas razones. Uno quiere controlar lo que hemos llamado como el ruido ambiental o tener muchísimas réplicas, pero en un solo estadio para hacer un mega experimento de selección natural. Pero lo cierto es que la selección natural puede cambiar tanto en intensidad e inclusive en dirección durante el desarrollo, promoviendo esto que les he platicado, que yo llamo las trayectorias ontogenéticas en la defensa de las plantas. Esto es, los cambios que ocurren a nivel durante el desarrollo. Y esta es una caricatura, porque nunca va a ser lineal y tan limpio como esto,
Y entonces aquí con estos círculos pretendo indicar que la intensidad de la selección puede ser mucho mayor en un estadio y menor en el otro, y lo cual promovería esta trayectoria ontogenética. Entonces, dicho esto hasta aquí, les quisiera platicar como de qué se va a tratar la charla de hoy. A lo largo de estos años hemos tratado de analizar estos factores intrínsecos y extrínsecos que promueven estas trayectorias de defensa en las plantas. Entonces, en particular, dentro de los factores extrínsecos, el ambiente biótico. En la segunda parte de la charla les quisiera platicar de estos cambios en la dirección e en la intensidad sobre distintas defensas. Y finalmente, hacer énfasis en la importancia de considerar un fenotipo integrado con más atributos que van más allá de la defensa. Como Juan lo mencionó, utilizamos un modelo, un sistema de estudio que ahora yo lo llamo modelo porque es personal, no es de estos modelos arábigos, pero es nuestro sistema de modelo porque hemos logrado responder un montón de preguntas en torno a esto que les platiqué con esta especie, que es Turnera velutina, una Passifloracea que crece en los trópicos de México, es endémica de México y crece mucho sobre todo en las costas, bosque seco, dunas costeras y por ahí en el bosque seco también de Oaxaca, del centro de Oaxaca. Es una especie padrísima porque convive con muchísimos artrópodos. Tiene una especialista, herbívoro especialista, que es ninfálido, Octoyeta egesia. Convive con una gran diversidad de especies de hormigas. Algunas dispersan sus semillas que tienen unas estructuras especiales para ser dispersadas por hormigas. Tiene otra serie de hormigas defensivas que van a defenderlas en contra de los herbívoros. Y para esto, la planta tiene, ahorita les voy a platicar, ciertas recompensas que atraen a esas hormigas defensoras y se le acercan pues más herbívoros generalistas. Aquí están las hormigas dispersoras que les comenté. Entonces, otra cosa interesante que tiene Turner es que tiene varios tipos de defensas. Tiene las clásicas defensas físicas, que son los tricomas, los pelitos que vemos en las hojas algunas veces. Las defensas químicas, en particular, tiene compuestos cianogénicos que producen la liberación de cianuro, que es tóxico para la mayoría de los herbívoros. Tiene el néctar extrafloral, que les digo que se considera como una defensa indirecta. ¿Por qué? Porque atrae a estas hormigas que son llamadas defensas bióticas, que van a reducir la cantidad de daño. Y como la mayoría de las plantas también tiene cierto nivel de tolerancia, esto es la capacidad de compensar el daño, ya sea produciendo más tejido o compensando a nivel de las estructuras reproductivas. Entonces, por ahí de 2013, que empezamos a trabajar con este sistema, pensamos cuál sería la predicción para una especie mirmecófica. Las plantas mirmecóficas son aquellas que mantienen esta relación con las hormigas en cuanto a sus trayectorias ontogenéticas. Cuando son chiquititas, pues no tienen ni el tamaño ni la capacidad de producir muchas recompensas para sus aliadas hormigas. Entonces, uno esperaría que esta defensa indirecta biótica incremente durante el desarrollo conforme la planta va adquiriendo vigor, tamaño, como para recibir a toda una colonia de hormigas. Entonces esta sería la predicción. Pero ¿qué onda con las chiquitas? Pues ¿qué hacen las chiquitas? También están vulnerables para ser atacadas. La predicción es que tendrían que defenderse por otros medios, ya sea defensas físicas o químicas, y que conforme se va construyendo este mutualismo durante su desarrollo, pues ya para que te defiendes si tienes a estas hormigas defensoras. Entonces la predicción era que estas trayectorias tendrían que bajar, ya sea en las defensas físicas o químicas. Entonces, ahí del 2013 fuimos al campo y primero quisimos ver qué pasaba con la herbivorea, cuánto daño se produce en este gradiente de plantas, desde plantulitas hasta plantas reproductivas. Y vimos que en efecto, en términos como de la cantidad de área por hoja, se comen más a las plantas reproductivas, prereproductivas juveniles, que a las chiquititas. Pero si lo vemos como en la presión de selección que significa esto, pues es inverso, porque los tamaños son diferentes. Entonces, si lo vemos como en el porcentaje de la hoja consumida, la presión va a ser más grande para estas plantulitas chiquitas porque están perdiendo en proporción más tejido. Entonces, bueno,
Sofía Ochoa, que en aquel entonces era estudiante de maestría, se preguntó, bueno, entonces, ¿cómo son las trayectorias ontogenéticas a lo largo de este gradiente ontogenético desde plantulitas con sus cotiledones, les llamábamos infantes, juveniles, reproductivos y reproductivos? Y encontró cosas padrísimas. Para empezar, dos defensas, les dije que era una caricatura y que nada era lineal, entonces como que defienden. La capacidad de compensar esto, de reemplazar el tejido perdido, pues se pierde durante la ontogenia o se reduce durante la ontogenia, y lo que sí se pierde es el contenido, este potencial cianogénico, esta defensa química, que está muy presente en las primeras etapas y después se pierde por completo. Son los valores estandarizados para poder comparar en una misma gráfica los distintos tipos de defensa. Y otras tres defensas, la dureza, el azúcar y los tricomas, incrementaron durante la ontogenia. Ok, entonces cuando uno estudia muchas defensas acaba con estas gráficas tipo espagueti, que tampoco son tan fáciles ni de analizar, ni de qué está pasando ahí, pero cada vez se ponía más interesante la situación. Como para tratar de entender qué promueve estas gráficas, estas tendencias, ya sea descendentes o ascendentes. Sergio, que fue un estudiante de licenciatura en el laboratorio, agarró un montón de genotipos y analizó el potencial cianogénico en cada estadio, ahora hoja, o sea, cada estadio siendo una hoja más, una hoja más, una hoja más. Esto replicado de manera que el retirar una hoja de la planta no estaba afectando. Y vio que la cianogénesis, lo que encontró Sofía también, en efecto desciende, pero entonces nos preguntábamos en qué momento se apaga la producción de esta cianogénesis. Cuando se le caen los cotiledones, que es un momento, un cambio muy conspicuo de un estadio a otro, parece que no. Cuando empieza la reproducción, no, porque la reproducción empieza como hasta por ese momento. Y entonces la gran interrogante es, ¿qué ocurre entre la hoja 11 y 12? Que hay un mecanismo regulador, se apaga la cianogénesis y se acabó. Entonces es una pregunta abierta que todavía tenemos, que con nuestras colegas que trabajan con mecanismos de regulación me encantaría seguir explorando, porque es una incógnita. Aquí, ¿en qué momento se switch es on y off? Ok. Augusto, que fue un estudiante de maestría hace varios años también, se preguntó, ¿será que son costosos en el caso del néctar extrafloral? Y por eso, cuando son chiquititas, no producen néctar, y cuando son grandes, sí. Entonces, lo que él hizo fue un experimento de quisiera tener plantas que producen poquito y plantas que producen mucho, mucho néctar, y ver si esto tiene un costo en términos del crecimiento. Entonces, tenía plantas control en su experimento, plantas a las cuales les aplicó una vez ácido jasmónico, que como ustedes saben es una hormona que va a inducir un montón de cosas, entre esas cosas la defensa y el néctar extrafloral, y plantas a las que cada semana iba y las inducía, entonces son las que más produjeron néctar extrafloral. Y vio que en efecto hay una pérdida del crecimiento en cuanto más néctar se produce en estos tres tratamientos. El problema con este experimento es que, como dije, el ácido jasmónico induce un montón de cosas, entonces no sabemos si este costo en términos del crecimiento pudo haber sido muchas otras cosas que no medimos en esta inducción. Pero bueno, fue un pasito, una incursión en esto de los factores intrínsecos que podrían estar influyendo. Nora, en ese entonces, estudiante de licenciatura, dijo, ¿qué tal que estas no producen porque no tienen cómo producirlo? Y estaba en el laboratorio de Judith Márquez con estos estudios histológicos increíbles y acceso al microscopio electrónico. Me dijo, quiero ver esos nectarios en el microscopio electrónico. Ya sé, Nora, bueno, súper entusiasta. Nora, vas, ve los nectarios extraflorales. Y encontró algo increíble. Estas son hojas desarrolladas, hojas maduras de los tres estadios juvenil, prereproductivo, reproductivas. Voy a empezar por acá abajo porque este es un nectario, que es como una copita, tiene su poro secretor muy bien delimitado, y por aquí sale el azúcar que le ofrecen las plantas a las hormigas. En los estadios reproductivos se ve como que hay un primordio de néctar, pero el poro todavía no está bien formado. Y en las plantas juveniles
se veían chipotitos así, entonces ni siquiera producían estas copitas bien formadas, estos nectarios. Entonces le llamamos como una restricción anatómica de por qué estas plantas no están produciendo azúcar, porque no tienen cómo producirlas. Entonces ese es otro elemento interesante de por qué, que nos va a aportar a nuestra predicción original. Anora nos abandonó y se fue a hacer el doctorado a Edimburgo, pero siguió trabajando con nosotros, con el grupo y con el sistema modelo. Y dijo, ¿qué tal que estos nectarios extraflorales tienen otra función que no es la defensiva? Y leyó algo que yo no había leído en aquel entonces, pero antes de eso les voy a platicar. Les voy a poner este videito que es muy ilustrativo, lo cual inspiró esto. Estábamos en Troncones viendo las flores de turnera, que son estas, y pues ahí está el polinizador haciendo lo que tiene que hacer, unos escarabajitos también. Y pues qué padre, ¿no? Tener tus polinizadores, tus hormigas que te protegen, pero cuando las hormigas son carnívoras y tus polinizadores son como la cena, tampoco está tan padre. Entonces, después de esta flor, si se fijan, ahorita vamos a ver a la segunda flor, el polinizador se acerca a hacer su trabajo, a hacer la polinización, y ahorita va a aparecer una hormiguita, ahí la ven, chiquitita, y la corre. Entonces no está tan padre tener estos pequeños seres agresivos en tu ser cuando te va a correr a los otros que te están ayudando. Entonces, Nora encontró esta hipótesis maravillosa que se llama hipótesis de la distracción. Y esto tiene que ver con el manejo de mutualismos. Cuando tienes varios mutualistas, entonces dijo, ¿qué tal que se produce este néctar extrafloral para distraer a las hormigas de no atacar a los polinizadores? Entonces hizo un experimento padrísimo de taponear los nectarios extraflorales, aquí se ven como taponeados, y pues el control era porque le usó barniz para uñas, ¿no? Entonces, oye, el barniz para uñas, el olor, no sé qué, pero le puso entonces las mismas 2 gotitas al control, pero los nectarios seguían activos, y a estos nectarios sí los taponeó para que no hubiera néctar ahí. ¿Y qué fue lo que observó? La proporción de flores con hormigas fue 30% mayor cuando no había esta disponibilidad de néctar. Entonces, claro, el néctar floral también es azúcar para las hormigas. Entonces van y se meten a las flores a buscar el néctar floral. Pero cuando están disponibles los nectarios extraflorales, pues esta proporción de hormigas que va y se mete a las flores es mucho menor. Esto tuvo consecuencias muy interesantemente en la probabilidad de aborción de un fruto. Entonces, cuando las plantas tuvieron estos nectarios extraflorales tapados, la probabilidad de abortar esos frutos fue mayor. ¿Por qué? No lo sabemos explicar muy bien, porque hay algo que la planta o el fruto no se desarrolla bien, o algo que la planta percibe, siente y aborta esa proporción de frutos. Explorando más en otra parte de su tesis, bueno, sí puedo decir que las hormigas afectan a los polinizadores directamente. Entonces ella midió la duración de visitas en un experimento en donde puso distintas especies de hormigas muertas en las flores para ver qué hacían los polinizadores. Entonces aquí está el control sin hormigas. Aquí está una hormiga muerta de Monomorium, que es la que dispersa, la que es muy chiquita y en realidad no es agresiva. Y estas dos son los tratamientos con las especies más agresivas. Y vean el tiempo de duración de las visitas. Muy breve cuando tienen hormigas ahí, pero las hormigas estaban muertas, entonces los polinizadores veían paso y se iban muy rápido. Y si no había hormigas o había estas chiquititas, pues se quedaban más tiempo. Las consecuencias de esto para la adecuación masculina pues podrían ser interesantes, ¿no? En términos del movimiento de polen entre plantas que los polinizadores están polinizando. Entonces, otra vez hizo un experimento muy creativo en donde pintó el polen de las flores. Entonces tenía 2 plantas, una con hormigas y otra sin hormigas, focales. Y a estas les pintó todo su polen de verde y a estas todo su polen de rojo, excepto a unas plantas focales moradas y azules. Entonces tenía 4 códigos de color y tenía un arreglo de 6 flores alrededor para permitir que los polinizadores se movieran
en este pequeño experimento. Lo que encontró fue que, en efecto, cuando no hay hormigas, o sea, en un experimento en un tratamiento de hormigas excluidas, la cantidad de polen que llegó a esas flores de un color particular fue el doble de cuando había hormigas. Entonces, en efecto, las plantas están recibiendo mucho menos polen que con hormigas que sin hormigas. Entonces, otra vez, así de qué mala idea tener hormigas en tu ser. La adecuación masculina está reduciendo, pero cuando vio exactamente el movimiento del polen, Nora encontró, como los tenía coloreados de manera que podía identificar si el polen venía de la misma planta o de plantas diferentes, encontró que el polen de origen propio, o sea, el selfing, la autopolinización, era el doble cuando no tenías hormigas, y las tasas de polinización de outcrossing, entre cruzas, fueron el doble cuando sí tenías hormigas. Y esto va a aumentar la diversidad genética. Entonces, está padrísimo porque hay que poner en la balanza estas dos cosas y al final, no tenemos manera de mostrarlo, pero si la planta tiene hormigas y es milmecófita, es que yo creo que el balance compensa, ¿no? Aumentar tu diversidad filogenética, la diversidad genética con la pérdida de polen que significa tener a las hormigas. Ok, entonces esto era como los factores que pueden estar moldeando por qué hay más néctar en un estadio que en otro. Otra pregunta fundamental que nos hicimos desde ese entonces, pero había que ir construyendo la historia y amarrando como los hilos para poder demostrarlo, fue si podíamos demostrar esto que de la selección natural actúa para, de alguna manera, para promover estas trayectorias ontogenéticas. Entonces, de las defensas que había estudiado Sofía en su maestría, escogimos 3: azúcar en el néctar extrafloral, tricomas y el potencial cianogénico. Y afortunadamente se quedó para el doctorado en el laboratorio. Entonces, para su doctorado lo que hizo fue un experimento de selección natural muy ambicioso, porque tenía 20 familias genéticas, 2.400 plantas en el campo. Y entonces, en estas parcelitas en el campo, para que estuvieran ahí bajo las múltiples presiones de selección que puede tener una planta, midió las defensas en estos 3 estadios, ahora no 6 porque termina el doctorado en medio tiempo, plántulas juveniles reproductivas, y le midió estas 3 defensas. Cuando estas plantulitas crecieron, les midió las flores, los frutos y las semillas, para poder estimar la adecuación relativa. Encontró lo que ya había encontrado en su maestría: tendencia a disminuir el cianuro, el potencial cianogénico con la edad, aumentar los tricomas y no tener néctar cuando son chiquititas, poquito cuando son juveniles y mucho cuando son reproductivas. Entonces esto nada más fue confirmatorio, pero vio que había diversidad genética en algunos de estos defensas. Pero lo que me emociona más es este resultado. Cuando ella fue y dijo, bueno, hay selección natural para estas 3 defensas, y solo tomó el grupo de las plántulas, vio que había un gradiente negativo para el potencial cianogénico, un gradiente no lineal para los tricomas, y bueno, aquí no había azúcar, entonces pues no había gradiente. Para los juveniles, la historia cambió. Solo encontró un gradiente ahora negativo para los tricomas, y el cianuro, el potencial cianogénico, ya no tuvo efecto en la adecuación femenina. Y cuando tomó el grupo de las reproductivas, encontró que el cianuro, que es mucho menos, no tenía un efecto. Ahora hay un gradiente positivo para los tricomas y un gradiente correlativo del néctar extrafloral, en particular combinación con el potencial cianogénico, que es poquito, pero parece que se hace la diferencia. Entonces, más allá de ahorita platicarles las interpretaciones de qué significa en un sentido y en el otro, les quiero decir que es bien importante, porque si yo solo hubiera ido al campo y hubiera visto selección natural y hubiera elegido por razones logísticas, de temporalidad, de lo que sea, este estadio, hubiera escrito mi paper bien padre de que la selección natural actúa en contra de los tricomas en turnado de lutina. Si aquí lo veo, es diferente la historia, y si aquí lo veo, es diferente la historia. Entonces vean cómo la intensidad y hasta la dirección
está cambiando en función del estadio que estudiamos. Pero queríamos todavía darle la vuelta más a la tuerca y pensar en estrategias ontogenéticas en la defensa. Hay combinaciones particulares que son las mejores. O sea, si yo quiero ser un genotipo muy exitoso, ¿qué tengo que hacer a lo largo de mi ontogenia? Entonces, Sofía hizo estos análisis de componentes principales y está padrísimo porque la variación en estas tres defensas caracteriza muy bien lo que están haciendo cada estadio ontogenético. Se separan muy bien en las distintas combinaciones de estas tres características. Tomó los scores de estos componentes principales y dijo, pensando en que cada score es como el reflejo de la combinación de estas tres defensas, y entonces hizo un análisis de selección otra vez y encontró que solo la interacción del PS1 con el PS2 con el PS3, o sea, las combinaciones muy particulares, fueron las que tuvieron un efecto significativo en la adecuación de las plantas. Y por ahí quisiéramos proponer que entonces combinaciones particulares de estas tres defensas tienen una influencia en la adecuación de las plantas. O sea, que es adaptativa. Lo que es adaptativo es la combinación particular de las tres defensas en cada momento del desarrollo. Eso es como interpretamos este efecto. Por ahí les dije que no iba a entrar en los detalles de la explicación de los distintos gradientes de selección, pero en el caso de las plantulitas, que son las que más cianuro, potencial cianogénico tienen, pues el gradiente es negativo. Y yo les dije que estaba padrísima turnera porque tenía esta superdefensa química que le iba a afectar a los herbívoros. Entonces, como que o el herbívoro no leyó el libro o algo está pasando por ahí. Entonces Roberto, quien fue estudiante de licenciatura en el laboratorio, dijo, pues yo quiero ver qué onda con los herbívoros y por qué se están comiendo más a las que están más tóxicas. Entonces hizo una colonia de estos herbívoros especialistas y alimentó, no, primero tenía su colonia y quiso ver si las preferencias de oviposición eran similares para plántulas o para reproductivas. Entonces, en efecto, alimentaron, preferían, las mariposas preferían ovipositar en las plántulas y, y menos en las reproductivas. Primera cosa no esperada. Después vio cómo las larvas adquirían más o menos biomasa consumiendo este tejido. Entonces vio que en efecto las plántulas, los herbívoros, perdón, al consumir plántulas, crecían más rápido y más que si se alimentaban de tejido de las plantas reproductivas. Y esto tiene que ver con la eficiencia de asimilación. Esto es en función de cuánto tejido comes, cuánta biomasa ganas, que era mucho mayor en las plántulas que en las reproductivas. Entonces todo mal, no entendíamos nada. Están comiendo más tóxico, pero están creciendo más, están asimilando más. Y entonces lo último que hizo Roberto fue ver, dijo, oye, pero las especialistas no se supone, los herbívoros especialistas a veces tienen la capacidad de secuestrar las defensas de las plantas. Entonces lo que hizo fue en el cuerpo de estos herbívoros, vio si había estos compuestos cianogénicos y en efecto cuando se alimentaban de las plantas, las larvas resultaban que en sus cuerpos tenían más tejido asimilado, no en las tripas, no en el tracto digestivo, sino en la masa corporal, que cuando se alimentaban de tejido reproductivo, y esto quiere decir que sí lo están secuestrando. Entonces, para esta parte del trabajo, pues se nos ocurre que tal vez en esta carrera armamentista los herbívoros están ganando la carrera antes de que la planta en algunas miles de generaciones pues evolucione otra defensa que sí les sea más efectiva o que esta defensa tiene otra función que no es defenderse de los herbívoros. Ok, muy de tiempo. Hasta ahora les he platicado cómo las defensas de las plantas que tienen las hojas tienen esas trayectorias y estudiamos distintas, abordamos distintas maneras de entender estas trayectorias ontogenéticas. Pero, ¿qué tiene que hacer una hoja para hacer una hoja? ¿Hay otras funciones? Resulta que las hojas tienen un montón de funciones más allá de defenderse, pues tienen
que tener una regulación térmica, fotosíntesis, sostén, transpiración, almacenamiento y hasta tiene que ver algo con la reproducción. Y todos estos atributos y más van a tener que ver con estas distintas actividades. Y otra cosa que les quiero mencionar, que muchas veces estos atributos están, la expresión de estos atributos está correlacionada entre sí. Entonces la hoja va más allá de este pequeño, pero ya complejo universo a lo largo de la ontogenia. Ahora, ¿qué pasa con todas estas otras funciones? Porque las hojas son unos módulos funcionales que van a estar realizando todas estas funciones. Y aquí es cuando llegó Xochitl a mi vida, no es cierto, llegó mucho antes para su servicio social, pero ya había hecho la maestría y para su doctorado, maestría y doctorado, decidió abordar esta pregunta con el concepto de integración fenotípica. No voy a explicar ahorita, pero si es necesario lo puedo explicar más tarde en las preguntas. Y también hizo un experimento de selección natural con plantas reproductivas, porque ya incluíamos muchísimo más atributos, entonces nos concentramos en plantas reproductivas, y vio que, en efecto, la selección natural opera en distintos atributos defensivos y no defensivos de manera individual, pero cuando hizo estos componentes principales para tratar de analizar como las combinaciones de todos estos atributos, que ya incluían las defensas, pero también la masa foliar específica, la clorofila, el contenido de nitrógeno, de carbono, vio que había gradientes de selección negativos para ciertas combinaciones de esos atributos, que no los voy a tocar ahorita específicamente, pero lo más interesante es que cuando midió la magnitud, qué tan integrados están estos atributos, vio que la magnitud de la integración fenotípica, qué tan coordinada es la expresión de estos atributos, va a afectar tanto el crecimiento relativo como la producción de flores. No encontró el gradiente significativo para semillas, pero sí en términos de flores. Y bueno, después se dedicó en una muy productiva actividad durante su maestría y doctorado a analizar cómo esta integración fenotípica también cambia durante la ontogenia. Los fenotipos están más integrados en los estados reproductivos que en los estadios juveniles. Cómo esta integración fenotípica cambia a lo largo de un gradiente de precipitación. Entonces el ambiente abiótico está moldeando qué tan integrados y qué tan coordinada tiene que ser la expresión de estos fenotipos. Y si es un atributo complejo que puede ser considerado como plástico. ¿Cómo es la plasticidad fenotípica de esta integración? En este caso, ante dos tratamientos lumínicos. Ok, entonces, para resumir lo que voy hasta aquí, porque sé que ha sido mucha información, pero es que ha sido muchos trabajos que hemos hecho con este sistema. Tanto factores intrínsecos como extrínsecos explican las trayectorias ontogenéticas de la defensa. El valor adaptativo y la intensidad y la dirección de la selección natural puede cambiar a lo largo de la ontogenia. Y los atributos defensivos pueden evolucionar simultáneamente por selección natural, por la acción de distintas interacciones bióticas, y lo que les decía al principio, que la correlación entre atributos asociados a distintas funciones puede afectar su expresión y su evolución por selección natural. Entonces, estas hasta ahora son como las grandes conclusiones que tenemos de estos trabajos. Pero, si la ontogenia de las plantas, y espero que ya los haya convencido que la ontogenia de las plantas importa muchísimo, pues, ¿qué hay de la ontogenia de los herbívoros? Entonces, hace un par de años me fui con mis colegas Anura Agrawal y Jennifer Taylor a hacer una estancia en la que nos juntamos a pensar qué tendría que cambiar de la ontogenia de los herbívoros que podría ser interesante. Entonces pensamos que en general la inducción de defensas va a aumentar durante la propia ontogenia de los herbívoros porque están consumiendo la misma planta y entonces se va a ir construyendo esta inducción de defensas, y aquí tristemente me refiero solo a los insectos, digo a los herbívoros artrópodos, porque en caso de un venado pues va a una planta y se va, etc. Y si pensamos en la otra fuerza que afecta a los herbívoros, las fuerzas descendentes, pues depende como del depredador. Si es un depredador como
tenía unos dibujitos, las aves van a preferir estadios de los herbívoros grandes, entonces el riesgo de predación va a ser mayor conforme los organismos se desarrollan, pero si es un depredador pequeñito, como una avispa, una araña, pues el riesgo de predación va a ser más para los estadios tempranos. Entonces, pues analizamos un montón de atributos de los herbívoros, como el tamaño corporal, la duración de los eventos de alimentación, la movilidad, el cambio de hospederos, la resistencia al ayuno, la complejidad de los refugios que construyen para protegerse de estos enemigos, los patrones de aposematismo. Todos estos atributos van a tender a aumentar durante el desarrollo de los herbívoros y estos otros atributos van a tender a disminuir. El tamaño relativo, la eficiencia de asimilación, la actividad metabólica, la selectividad de dieta, qué tanto son gregarios o no, y su capacidad de inducir volátiles de las plantas. Y entonces este es el único experimento que se los voy a describir brevemente, que puedo decir que yo lo hice con mis manitas, porque siempre hablo en plural, pero todos ustedes saben que en realidad mi equipo de trabajo son los que han realizado este trabajo. Pero este experimento sí lo hice yo con mis manitas, y fue en un sistema padrísimo, que es la planta de papa, Solanum, con el Colorado Potato Beetle, que es un herbívoro. Siempre odio y su enemigo natural, esta Chinche Podicus maculidensis. Entonces, como pequeño herbívoro, pequeña larva, tienes un desafío de obtener comida, comer, y crecerte y desarrollarte rápido, versus reducir el riesgo de depredación. Siendo que tu depredador puede tener efectos letales, eres la cena de un depredador y ya ahí se acabó la historia, pero también tienen efectos no letales y algo que se conoce como el factor del miedo. De hecho, hay toda una rama que se llama la ecología del miedo, que estudia qué hacen los herbívoros para lidiar con la presencia de estos depredadores que no van a hacer efectos letales, pero sí tienen efectos de que si me estoy escondiendo no puedo comer. Entonces, a esos efectos se refieren este factor del miedo. Entonces, sabiendo, y en el grupo de Jennifer ya habían analizado que en plantas resistentes, reducir el tiempo de alimentación es muy costoso, porque la calidad de la planta es media bajita, entonces no te puedes dar el lujo de dejar de comer porque estás consumiendo lo mínimo posible. Entonces, pensando que la ontogenia de las plantas es la cosa más importante del mundo y define la calidad de las plantas, yo dije, ¿por qué no le damos de comer a estas larvitas chiquititas, plantas juveniles y plantas no juveniles? Y estos eran 2 tratamientos. Pero dentro de esos 2 tratamientos teníamos otros 2 tratamientos en donde había depredadores capaces de matar a la planta. Depredadores incapaces de matar al herbívoro porque tienen una técnica en el laboratorio de Jennifer de cortarles la puntita de la proboscis en donde van a perforar la cutícula del herbívoro. Está medio cruel. Yo no lo hice, a mí me los dieron ya preparaditos. Entonces, pues sí había herbívoros, sí había depredadores, pero no los podían matar. Entonces ahí estás como tratando de mostrar el efecto no letal, porque se les subían, intentaban comérselos y no comían nada, pero bueno. Vimos que cuando este experimento de presencia o ausencia de estos depredadores ocurría en plantas jóvenes, no había o sea, la ganancia en peso era similar, mientras que cuando hicimos el experimento con plantas reproductivas, sí hubo esta reducción. Entonces, dado este supuesto de otros trabajos con distintas variedades, los distintos genotipos resistentes y no resistentes, yo sospecharía que estas son más resistentes, entonces no se pueden dar el lujo de reducir el tiempo de consumo, entonces están actuando de manera similar, mientras que en estas plantas, con mayor calidad, sí este grupo de herbívoros, bajo la presencia de los depredadores, tuvo la capacidad de poder
reaccionar, esconderse, pero crecieron menos. Cuando hicimos el mismo experimento con un estadio más tarde, pues ya no encontré nada. Entonces, otra vez, si yo hubiera elegido desde un inicio esta, pues bien por tu estancia, no funcionó tu experimento, nada es significativo. Pero cuando miras en otro estadio, sí es significativo. Entonces, siempre hago la invitación de que cuando algo no le salga significativo, de lo que sea, ¿qué tal que no están viendo el estadio, ya sea de la planta o del herbívoro, correcto, ¿no? Entonces, siempre hay que las conclusiones acotarlas a los estadios en los que hacemos nuestros experimentos. Y nada más un poquito para explicar esto de que mi sospecha, porque no se sabe mucho de la ontogenia de la defensa, en particular en las plantas de papa, pero la asimilación, la eficiencia de asimilación fue mejor cuando consumieron plantas reproductivas que en contraste que cuando consumieron plantas no reproductivas, lo cual me invita a pensar que por alguna razón están asimilando más, están consumiendo más y aprovechando más el tejido de las plantas de la papa reproductiva que de la no reproductiva. Entonces, bueno, las conclusiones aquí de la historia de turnera, bueno, aquí se coló la papa, pero les quisiera como transmitir las conclusiones de que la expresión de las defensas cambia durante la ontogenia de las plantas, el valor adaptativo cambia durante el desarrollo de las plantas, dado estos cambios en la intensidad y en la selección de la selección natural, y sobre todo que los resultados ecológicos y evolutivos de las interacciones de 3 niveles, como este caso, está influenciada muy fuerte por la ontogenia, ya no solo de las plantas, sino también de los herbívoros. Entonces, pues a mí me gusta verlo como un rompecabezas que hemos ido armando, ¿no? Algunos vieron los costos, otros vieron los herbívoros, otros vieron la anatomía, las disyuntivas, los polinizadores, las correlaciones del ambiente abiótico que hemos como puesto para tratar de entender y regresando a nuestra hipótesis inicial, pues ya no es solo esta simple hipótesis que le pregunta, pero ya las distintas piezas de este rompecabezas nos permiten decir, bueno, pero la defensa no es efectiva para especialistas, tal vez tiene otras funciones. Por ahí estoy tratando de detectar algunos artículos que tiene algo que ver el potencial cianogénico con el control de estrés térmico. El nexo extrafloral sí, pero no solo es una defensa biótica, sino también puede ser manejo de mutualismos simultáneos en una planta. Las defensas químicas o físicas sí disminuyen, pero va a depender de las estrategias funcionales de adquisición de recursos y del ambiente abiótico en donde están ocurriendo. Esta subida o bajada de los distintos atributos puede tener restricciones anatómicas, mecanismos de regulación. Entonces, me parece que hemos empezado a poner estas piezas del rompecabezas para entender mejor el sistema de turnera velutina. Por ahí. Ok. Como quería dejar 10 minutos para las preguntas y comentarios que tengan, nada más les quiero platicar muy brevemente nuestro próximo paso. Nos salimos del sistema turnera velutina porque ahora quisiéramos averiguar la relevancia de la ontogenia en los efectos de la diversidad filogenética de las plantas sobre los procesos ecosistémicos, o sea, pensar más allá de la parte especie específica o de las interacciones tritrópicas, multitrópicas, sino ahora nos vamos a un nivel más comunitario y ecosistémico. Este es un trabajo que estoy realizando en colaboración con Rocío Santos, en general y en partes específicas del proyecto con Ana Escalante y Ana Bequer. Entonces, nada más, y se lo dejo así, es pensar. ¿Qué pasa si los caracteres funcionales en una comunidad dependen de su diversidad filogenética? Esperaríamos que comunidades con baja diversidad filogenética y alta diversidad filogenética entonces tengan diferentes efectos en la diversidad y productividad microbiana, en la calidad de las plantas como alimento, interacciones bióticas, dinámicas poblacionales y procesos ecosistémicos. Entonces, pensando en que en este gradiente de distancia filogenética, podríamos pensar que cuando hay poca diversidad filogenética, hay nichos compartidos, estrategias similares y atributos similares, entonces estos nichos van a ser más compartidos
versus en comunidades filogenéticamente más distantes, pues va a haber una mayor diversificación de nichos, estrategias diversas y atributos diferentes. Pero nuestra predicción es que esto va a ocurrir cada vez más conspicuamente conforme las plantas van creciendo. ¿Por qué? Porque en el caso de las defensas, las trayectorias ontogenéticas tienden, en particular para árboles tropicales, como es lo que estamos haciendo en este experimento, a aumentar su defensa durante su ontogenia. Entonces, estas estrategias basadas en las defensas y los atributos diferentes, la diferenciación en la comunidad la esperamos ya que los arbolitos vayan creciendo. Al principio, como que todo el mundo tiene que establecerse, crecer, y las defensas están todavía muy bajitas. Entonces, queremos como cruzar esto del efecto de la diversidad filogenética con la ontogenia de las plantas que van creciendo. Y nada más un mini adelanto de esto, y esto viene del último tutorial de Faride. Ya estamos viendo, por ejemplo, esta es la comunidad de herbívoros en las parcelas experimentales al año y a los 2 años del establecimiento de estas comunidades sintéticas, y vemos cómo la comunidad empieza a separarse en estos dos tratamientos de baja y alta diversidad filogenética. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado, y entonces me salto a los agradecimientos a todos ustedes.